Bueno, entonces seguimos analizando este tema, el Ramadán, el mes sagrado del mundo musulmán. Como decíamos, precaria la situación en la Franja de Gaza. Por supuesto, hay condena por parte de organismos internacionales a lo que está sucediendo allí, pero sobre todo porque la restricción que ha ofrecido con ese llamado a la seguridad en algunas mezquitas, sobre todo en la mezquita de Al-Aqsa, pues ha enfrentado, por supuesto, a palestinos, jóvenes palestinos que están tratando desde este domingo llegar a hacer las oraciones, el rezo acostumbrado y religioso del Ramadán, y no han podido hacerlo porque las autoridades israelíes no lo han permitido. Pero vamos a revisar precisamente parte de la información a través del mapa y que habla de un pueblo que justo cuando atraviesa, decíamos, una crisis humanitaria importante, entra este mes sagrado para los musulmanes conocido como el Ramadán. Se trata de una tradición religiosa que se cumple tras 5 meses de asedios indiscriminados en la Franja de Gaza, que ha cobrado la vida de más de 31.000 personas. El número puede ser incluso mayor y ha dejado más de 72.000 heridos. Pero ¿cómo se celebra también este tema del Ramadán en medio de la crisis y de los bombardeos? Pues vamos a analizar el panorama en la siguiente manera. El portal que vemos en pantalla es El Público y titula lo siguiente: empieza el Ramadán, pero Israel redobla su ofensiva en Gaza, descarta una tregua. Este medio señala que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúa con su estrategia de destrucción total respaldada por los Estados Unidos, quien prometió más armas para alimentar un genocidio que califica como autodefensa. Casi 1,5 millones de civiles son objetivo militar de Tel Aviv mientras se encuentran acorralados en Rafah, zona fronteriza con Egipto en el sur de Gaza. Mientras tanto, el Ramadán, que consiste en ayuno desde la salida hasta la puesta del sol, se cumple desde la hambruna sin precedentes que hoy viven los palestinos como víctimas de un plan que avanza al exterminio. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comentado que muy probablemente Israel estaría, o sus tropas estarían ingresando a Rafah en los próximos días. Una línea roja, decía Estados Unidos, que no puede cruzar Israel. Sin embargo, en una clara autoridad que representa Netanyahu a los israelíes, ha dicho que sí, es muy probable que lo haga. Pero los palestinos se preparan para el Ramadán, afrontan el ayuno, como decíamos, bajo el hambre extrema, la desnutrición y sin acceso a las mezquitas. Es parte de la pregunta que hemos hecho para ustedes el día de hoy a través de esta encuesta y la vemos allí. ¿Respetará Tel Aviv durante el mes sagrado las oraciones de una población hacinada en la Franja de Gaza? Ahí están las opciones para que usted pueda participar. La primera es sí, Israel respetará las oraciones. La segunda es no, continúa el genocidio a pesar de este mes sagrado del Ramadán, o simplemente no lo sé. Si no ha participado, le puedo invitar de inmediato a través de nuestra cuenta en X, @TelesurTV, en el mundo, en el sur. También la cuenta personal, @LuisBebTelesur y @GenteDespierta, porque más adelante vamos a revisar todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando a propósito de este tema del mes sagrado del Ramadán. Es precisamente lo que ocurre, pero por supuesto también es necesario entender por qué es tan importante el Ramadán, sobre todo para la población palestina. Vamos a ver los siguientes datos y entrar un poco en contexto de lo que está sucediendo. El Ramadán se cumple en el 9º mes del calendario islámico, el más sagrado de su cultura. Los musulmanes ayunan durante este mes para conmemorar la revelación del Corán. Es una tradición religiosa para crecer espiritualmente, para establecer relaciones más sólidas con Dios, pero desde Israel, y con una campaña que pretende generar temor, pues trata de posicionar este periodo como una oportunidad del despertar del pueblo palestino, de enfrentarse a la fuerza ocupante tras 75 años de persecución, de colonialismo y de genocidio. Una clara expresión de esto son las declaraciones del ministro de Patrimonio sionista, Mijail Eliyahu, quien instó a eliminar esta tradición, en tanto los habitantes de Jerusalén y de la Cisjordania ocupada se exponen a una autocensura que les limita el acceso a las mezquitas. Pero vamos a ver lo que denuncian a través de la plataforma X, @Anarcoquín. Dice, por ejemplo,
el día del comienzo del Ramadán, Israel coloca más barreras alrededor de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén e impide que los fieles palestinos accedan al edificio sagrado. Ahí tenemos precisamente, son las expresiones que dan cuenta ese sentir de la población, no solamente de Palestina, sino de otros lugares, y que efectivamente da a entender en ese llamado a la seguridad, Israel está realizando una restricción importante a las mezquitas, sobre todo, como decíamos, la mezquita de Al-Aqsa. Otras reacciones también, el usuario en la plataforma X, que muestra una comparación entre 2023 y 2024, esta celebración del Ramadán en Palestina, y allí las imágenes que dan cuenta precisamente de esa situación. Bueno, pero por supuesto vamos a profundizar sobre este escenario. Hemos invitado a Isabel Frangi, abogada, analista internacional, doctora especialista en temas de Oriente Medio. Muchísimas gracias. Nuevamente es un gusto tenerla acá con nosotros para poder entender un poco más este tema. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar precisamente hablando de esta inaudita situación, pero teniendo en cuenta lo que es el Ramadán en específico para el pueblo palestino. Isabel, entendemos que la celebración del Ramadán, un ayuno importante, un periodo de reflexión, un periodo de mucho criterio religioso, no solamente para el mundo musulmán, también específicamente para la población palestina, esa población islámica que se encuentra allí. ¿Por qué es tan importante para la Franja de Gaza y para Palestina este evento del Ramadán? En primer lugar, es el primer día de ayuno para todos aquellos que profesan la religión islámica. Le decimos Ramadán Karim, y ojalá que este mes le traiga un poco de paz, un poco de aliento, un poco de tranquilidad a la población árabe, islámica y palestina gazawista en especial. Bien sabemos la religión musulmana, en que quiero decir, acotar, cuando un musulmán te viene a saludar, lo primero que te dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Quiere decir, invoca la paz y la tolerancia, la misericordia de Dios. Aquella población que según su sunna es una sunna de paz, de tranquilidad, de convivencia y de valores humanos, que todas las religiones monoteístas profesan en el mundo, lo cual es respeto a la dignidad humana, a los valores humanos, al bienestar humano, moral y físico del ser humano. ¿Por qué estamos hablando de Palestina? Primero, coincide la Cuaresma cristiana, donde está la sede de la resurrección, la iglesia de la resurrección. Igualmente está el Aqsa, que es un templo que tiene connotación para los musulmanes, y además es un recinto de las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo, el islámico o el islam, en esta zona o en Palestina, la Palestina ancestral. Ahora, o la Israel bíblica. Entonces, por sí, ya no solamente atañe esta paz, este Ramadán, a la población o lo que profesan el islamismo, sino el judaísmo, claro, árabe, lo que son igualmente los cristianos, que por cierto, hay que nadie lo invoca, los cristianos en Gaza también fueron atacados. Hay población cristiana viviente allí mismo en Gaza, no solamente el Islam. Ahora, este mes es sagrado a honrar y a alabar a un Dios único, a invocar la religión, y es un mes de reflexión en donde se priva el ser humano en ayuna todo lo que le puede apetecer, todo lo que le puede, y se dedica a rezo, se dedica a invocar, a la reflexión interna y a vivir, retornar en cierta forma a los valores islámicos o humanos, se puede llamar. Esa importancia reside hoy en Gaza, que antes
lo que estamos viendo, esa hambruna fuerte, esa violación a todos los derechos humanos, a todos los valores, entonces todavía invocamos a aquel pueblo creyente que en toda su esfera, tú escuchas en cualquier otra entrevista, el palestino, el gazawista dice, alhamdulillah. Correcto. Gracias a Dios. Ahora, es un clima de gran tensión actualmente. Sí, estamos iniciando un Ramadán en la Franja de Gaza con una policía israelí que en ese llamado a la seguridad está restringiendo el paso, sobre todo a la juventud palestina, ¿no? ¿Qué esperar para los próximos días? Teniendo en cuenta esto, va Israel, le decíamos a nuestros usuarios en la red social X, ¿podrá Israel respetar estos rezos? ¿Podrá respetar este periodo de reflexión tan importante? El que no respeta los mínimos derechos humanos, ¿qué va a estar respetando? Ahora estamos viendo una violación a todos los derechos, lo que hemos incalcado, lo que hemos recalcado, lo que hemos subrayado, de que se han perdido los valores humanos. Allí ya no se trata de un musulmán, no se trata de un palestino, se trata del siglo XXI, las violaciones a todos los derechos, a la Carta de Ginebra, a los Estatutos de Roma, a todo lo que lleva a la convivencia en paz fueron violados de manera tan dantesca, de manera tan se puede decir, flagrante, ante el ojo del mundo. Ya han perdido, por lo pronto, el mundo, ni siquiera los líderes internacionales están sabiendo cómo comulgarse con esta situación, porque realmente es una situación que nadie está dispuesto a soportarlo, a soportar la historia, que le pese la historia, le pese los hechos que son notorios a cualquier conciencia humana. Ahora, a entender que si esto traspasa lo que es una agresión o una entrada o un conflicto que no es un conflicto, ya esto es, si está trazado por los amos de la economía y la finanza internacional, los beneficiosos de los proyectos financieros, geopolíticos y cualquiera sea su índole económico o imperial, cualquier otro representante que está en un sitio de decisión hoy se ve realmente acorralado, se ve, podemos decir, en una situación no envidiable para cualquier otra persona en tomas de decisiones. Entonces, si van a respetar, se tiene que respetar. Sí. Pero ¿qué más se puede ir a sacrificio en un mes tan sagrado los palestinos? Los palestinos han vivido bueno, yo digo, la experiencia de Jesucristo. Han vivido todo el dolor, el asedio, hasta la hambruna, la muerte, la pérdida de todo lo que se puede llamar respeto a que los mínimos de derechos humanos lo perdieron. O sea, nadie lo está en el sentido, lo puede tolerar, vuelvo a repetir, claro. O sea, a partir de la tolerancia. Entonces, nuestra gran pregunta, Israel, que está manipulada por los lobbies internacionales, ¿lo va a permitir? Entonces, yo creo que están en un punto donde Israel y aliados, y más el orden mundial financiero, no puede retroceder, o va a seguir adelantando y marcha atrás no puede. Porque si vamos a evaluar si hay pérdida en materia bélica, han perdido todo lo que es la opinión mundial, han perdido los recintos internacionales, han perdido la calle, han perdido la cara ante el mundo, han perdido en cuanto a beneficio, balance financiero se refiere, hay mucha pérdida financiera total. Entonces es el quiebre total de Israel frente a estos hechos. ¿Qué más vas a perder? Estamos viendo el pueblo palestino con su fe, con su aferro a su tierra, con todo lo que están soportando frente a un gigante que está pisoteando todos los valores para poder sobrevivir. Entonces, vamos a ver si van a aprovechar este mes para, ellos dicen, incursionar igualmente hacia el sur del Líbano. Hacia Rafah, sí. No solamente hacia Rafah, o hacia el norte, sur del Líbano, okay, por Galileo. Sí. Vamos a estar a la espera, pero conociendo cómo es Israel, yo creo que no va a tener, más bien va a aprovechar
en este mes más provocar a la comunidad islámica. Y bueno, yo mencionaba, Rafa, también porque en el sur de la Franja de Gaza ya el primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido claro, muy probablemente haya una campaña bélica directamente allí, una línea roja, decía Estados Unidos, que muy probablemente pase. Estamos en un momento delicado en esa situación. Vamos a dejar esa pregunta al aire. Le invitamos a que ustedes también nos sigan más adelante y luego de esta breve pausa. Ya regresamos con más de El Mundo desde el Sur. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur. Seguimos con más del Mundo desde el Sur, hablando de Palestina, hablando de ese mes sagrado del Ramadán. Inicia esta celebración musulmana sin atisbos de un cese al fuego en territorio palestino y el bloqueo, por supuesto, la ayuda humanitaria continúa. Delegados de la organización Hamas abandonaron sin llegar a un acuerdo las conversaciones que se llevaron a cabo en el Cairo. Los representantes de Hamas acusan a Israel de obstaculizar los esfuerzos de los mediadores, de boicotear las recientes conversaciones mientras proliferan los planes de introducir ayuda humanitaria a Gaza, además de agravar esta hambruna extrema que hay en el territorio de Gaza. Recordemos que el Ramadán tiene un importante componente que es el ayuno dentro de la población y que efectivamente se hace más difícil precisamente porque se está generando un ayuno también sagrado en este mes del Ramadán. Quería, Isabel, abordar también este tema porque la ofensiva israelí no para mientras Hamas sigue abierta a seguir negociando, pues Israel, digamos que no espera hasta el momento la posibilidad o un atisbo de cese al fuego. ¿Qué piensas que puede pasar en los próximos días? En primer lugar, vamos a ver seguramente provocaciones frente al Al-Aqsa, porque todos los rezos de los viernes para Ramadán o todos los días de rezo en Ramadán se va a ver otra vez la imagen, se va a flotar a la luz pública. No permitir el peregrinaje de los mismos palestinos en el rezo en Al-Aqsa. Esto van a restringirlo igual de una u otra forma. O en sitio también que no se pone la lupa sobre la cuaresma frente a la Iglesia de la Resurrección. Igual hay un asedio contra la población cristiana. Entonces no estamos hablando de la Israel que abarca esos tres, abarca solamente el sentido de enfrentamiento que ellos llaman, que el musulmán es el terrorista, el de Hamas es el terrorista, pero igualmente no respeta ni a un cura, ni a un cristiano, ni a un feligrense cristiano, ni siquiera al musulmán, ni siquiera a los mismos judíos autóctonos que están en contra de lo que está sucediendo en Israel. Entonces, en la Israel, porque hay muchos judíos árabes que conviven con los cristianos, que conviven con los musulmanes y no están de acuerdo con lo que está haciendo el Estado como gobierno y Estado israelí. Entonces, tenemos que definir esto y tenemos que aclarar este punto. Por ende, lo que puede presenciar ahorita, he dicho,
en este momento aprovechar que el mundo se toma como una recesión el mundo islámico en cuanto a ayuno se refiere, en cuanto a Ramadán se refiere, para intensificar su ataque. Ahora, ¿qué podemos nosotros esperar? Porque esto trasciende lo que es religioso, trasciende lo que es una guerra de un ataque de Hamas, que por supuesto es una organización para la población interna palestina, es una resistencia, están dentro de su propio territorio, están tratando de recuperar parte de su territorio ancestral, lo cual es Palestina. Ahora, entonces, muchos intereses que están en el tapete. Se le ha complicado el panorama. ¿Por qué? Hemos dicho, es la guerra de los estrechos, desde Hormuz, Bab el-Mandeb, hasta llegar al Mar Rojo, lo que está sucediendo. Entonces se ha complicado el panorama internacional. Y si algo es necesario que hiciera Israel es dominar toda la costa gazaouita, en donde hay repleto en gas. Es una guerra que trasciende los ataques, los conflictos internos, porque hay una agenda que se tiene que cumplir antes del 2024, 2025, que termine 2024 o 2025, en cuanto a la dominación del gas. Nosotros sabemos que Europa se beneficia, la Comunidad Europea, se beneficia el 40% del gas ruso. Entonces hay una dominación directa desde Rusia hacia los mercados internos con su aliado iraní, que suministran a la Europa tanto gas. Entonces, si la costa libanesa, Siria, no se ha podido en el año 2006, tienen a la Gaza, y con unos proyectos a través de Grecia para suministrar y abastecer el mercado y salirse del yugo ruso, que es representado por la política de Putin. Entonces es necesario que se cumpliera esa agenda. Además, se le complicó la agenda al migrar a los palestinos para la Sinaí egipcia, de Egipto. Por eso la tranca en Rafah. Entonces, está el pueblo palestino entre lo que puede permitir Egipto y lo que está presionando Israel para que se vaya un éxodo completo de esa población y lo ubican en Sinaí. Es un proyecto, Sykes-Picot II, es un proyecto bien dicho por la Condoleezza Rice, anteriormente el nuevo mapa del Medio Oriente. Después se vino con la otra carita, la primavera árabe, y viene ahorita con esa rudeza que estamos viendo. Entonces se le complicó el panorama a Israel y a Estados Unidos frente a unas elecciones nuevas y frente a unos nuevos retos internacionales, económicos y mercado internacional. Por supuesto, el tema, mencionabas el tema bastante espinoso y con muchas aristas. Mencionabas el tema económico, mencionabas por supuesto elecciones, todo está concatenado. Pero vamos a ver información, porque desde el terreno, ¿de qué iban estos acuerdos que fracasaron? Recordemos que estamos hablando de la posibilidad de un alto el fuego inmediato que permita un alivio a la población palestina, y hay un documento que proponía inicialmente un cese al fuego de 4 meses para la liberación de cautivos israelíes que necesitaban atención médica urgente, niños, mujeres y ancianos. Se pidió a Israel que liberara a un número significativo de prisioneros palestinos y aumentar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La siguiente fase de esa iniciativa sugirió a Hamas que entregue cuerpos de aquellos que han muerto en el enclave a Israel. Eran parte de esas aristas que tenía este acuerdo que han fracasado. Y quería preguntarte, era la pregunta que tenía al aire en este caso, porque podemos decir, teniendo en cuenta lo que ya ha pasado en los últimos meses, viendo lo que Benjamín Netanyahu ha dicho, una línea roja que muy probablemente cruce en Rafah, no se sabe todavía, esperemos los próximos días que no se pueda concretar, pero estamos en el peor momento de la crisis en Palestina. ¿Qué piensas tú? Está en su apogeo. Yo he dicho, ahorita resaltamos, que Israel no puede, no solamente Israel y aliados, cuando se quiere lavar la mano a Estados Unidos de esa masacre,
está perdiendo, como por donde se mueve se le ve el bojote. Sí. Entonces, tangonea se le ve el bojote, como se dice en lo criollo. Entonces, están en su apogeo. No hay retroceso, pero el avance es inminente. Inminente, sí. Inminente. O sea, eso es lo que pareciera. Entonces, es decir, para ellos... desde la campaña bélica. Para ellos, cualquier otro avance o masacre, esos son daños colaterales en cualquier guerra. Así piensa el imperio. Entonces, resistencia debe haberla. Los palestinos están claros, no van a salir de su propio territorio, no van a repetir el éxodo, lo que pasó en Deir Yassin, lo que pasó anteriormente, todos aquellos éxodos están aferrados y vivir en un campamento de refugiados. Están aferrados a su tierra, están refugiados a Gaza. Entonces tú ves la gente bombardean y la gente se regresa. Sí. Pérdida humana sí la hay. Mucha hambruna sí la hay. Es una espina en el corazón de cada quien que piensa humanamente imágenes dantescas lo hemos visto, ni siquiera equipara al holocausto cometido contra los judíos. Sí. Sobrepasó aquello que en la historia cualquier otra masacre. Entonces, Israel en este sentido, tratando de... lo perdió todo, o sea, lo perdió hasta el momento. Repito, voy a volver para atrás al punto de que hoy la relación financiera estadounidense está en su quiebre, casi quiebre económico. Endeudada, en problema interno económico. Más es el primer país que apoya el eje sionista o todos aquellos que representa para ellos el aliado único en el Medio Oriente, que es Israel. Aparte de hablar del Golfo y etcétera, del Pérsico, hoy estamos hablando de los países los países como los Emiratos, etcétera, que están también todo el mundo, o mi economía, o el destrozo de mi vida, o alinearme con los palestinos. Entonces el mundo está viviendo ese quiebre económico internacional, este nuevo modelo económico internacional. ¿Cómo se manifiesta en este sentido? No pueden retroceder, o ganamos, no hay otra. Además de la prudencia que el tema ha generado desde el sionismo en muchas esferas, es decir, veíamos recientemente los premios Oscar, allí también hubo manifestaciones. Eso es lo que hemos dicho, ellos perdieron el escenario o los espacios internacionales, humanamente, intelectualmente, socialmente, en la calle. Desde cuando nosotros veíamos en Estados Unidos, la gente está contra su gobierno porque no se quieren ser representados o cómplices de este crimen que la nueva humanidad lo está viviendo. O sea, la vida internamente, y además me hablaba de la línea roja, de la ayuda humanitaria. Sí. ¿Qué más puede haber en nuestro siglo? Humillación, bajarle al mar la ayuda humanitaria o la comida a una población que se está muriendo de hambre, en una hambruna extrema, en una necesidad médica demasiado. Urgente. Ellos ¿dónde están los refugiados? Si entraron a Gaza, no han podido conseguir dónde vive Hamas o dónde están los canales en donde están refugiados Hamas. Entonces, por eso son indicadores de que esto va mucho más allá, con un pretexto muy falso y muy banal. Bueno, vamos a ver rápidamente, ya para finalizar, los resultados de la encuesta que hemos hecho a través de la red social X, y hablábamos de los palestinos que se preparan para el mes del Ramadán. Ahí lo tenemos, afrontan el ayuno bajo el hambre extrema, desnutrición, pero sobre todo sin acceso a las mezquitas para las oraciones. Para respetar Tel Aviv durante el mes sagrado, las oraciones de la población hacinada en la Franja de Gaza, ahí las opciones: sí, respetará oraciones, solamente un 13%, no, continúa el genocidio, 78%, y un pequeño porcentaje no lo sabe, con un 9%. Así las cosas sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza a inicio del mes del Ramadán. Isabel, te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros y entender un poco más de este tema. Y bueno, estas son las ideas centrales que hemos podido destacar el programa de hoy. Le invitamos a seguirnos
Les recuerdo, el pueblo de Gaza ha vivido 75 años de persecución, de colonialismo, de genocidio. Estados Unidos mantiene una posición contradictoria ante la crisis de la Franja de Gaza y sobre todo con el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre estas líneas rojas. Mientras la resistencia palestina lucha por su territorio, la campaña mediática del sionismo lo califica como un grupo terrorista. Así las cosas, inicio del Ramadán. Nosotros acá, por supuesto, desde nuestro multimedio Telesur estamos muy atentos a todo lo que se puede desarrollar con referencia a ese tema. Por el momento nos despedimos. Soy Francisco Blandón desde el sur. Hasta luego.